¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Misterios al Anochecer, el programa de enigmas, hechos curiosos, entrevistas y distinto contenido que es del agrado de todos ustedes y se transmite a través de Radio Arequipa Internacional FM, que también tiene su página web con transmisión en vivo, la www.radioarequipa.com, de lunes a viernes por las noches, minutos después de las 22 horas, las 10. Estación Lamas 96.3 para la región San Martín, los sábados a las 7 de la noche, y también Imperial 299.5 en el sur de la ciudad de Lima los domingos a las 9 de la noche, además de Edenex.es, la radio del misterio en el ámbito virtual, y los programas después quedan grabados, quedan para que los puedan compartir o comentar si así lo desean en Misterio Infinito Perú en YouTube, Misterio Infinito Perú en YouTube, que si aún no están suscritos pues los invito cordialmente, es totalmente gratis, y no solamente ahí están los programas de Misterios al Anochecer y también cuando era Misterios al Atardecer hace algún tiempo atrás, sino por ahí otro relacionado a viajes, algunos blogs, algunas cosas que son bastante simpáticas y que estoy seguro que les van a entretener e interesar bastante. En esta ocasión tenemos a un entrevistado desde España, desde Galicia concretamente. Lo hemos tenido con anterioridad en el programa en más de una ocasión, hablándonos por ejemplo sobre la transcomunicación instrumental, sobre los lugares mágicos de allá de Galicia. Justamente ese es uno de los libros de la persona que le tenemos aquí, pero ahora vamos a conversar sobre un tema que estoy seguro que a muchos nos ha pasado, y yo me incluyo porque a mí también, y lo he contado en el programa en más de una ocasión, porque son esas cosas que te marcan por lo sorprendente y a veces también por el significado o el mensaje que pueden traer. Estoy hablando de esos sueños en los que a veces no solo vemos cosas simbólicas, cosas sin sentido, sino ni más ni menos que a nuestros parientes o amigos que ya han partido al otro lado, que han fallecido. Para hablar de esto, como les decía, un entrevistado que ya ha estado por aquí antes, y me complace que nuevamente está aquí Carlos Gabriel Fernández, hispano-argentino desde Galicia, que tiene un podcast muy bueno, buenísimo, llamado Protagonistas de lo Insólito, junto a Miguel Pedrero. ¿Qué tal, Carlos Gabriel? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a tu casa, Misterios al Anochecer. Muchas gracias, encantado de estar aquí otra vez y bueno, ya dispuesto a hablar de los temas que nos gustan. Así es, amigo. A mí me interesó muchísimo bueno, siempre sigo Protagonistas de lo Insólito, pero también hay temas dentro de todos los que son tratados ahí que es como que no sé, los entiendo, me causa más impacto, ¿no? Porque pues también a veces hay experiencias, como dije, propias relacionadas a esto. Nosotros hemos hablado de la transcomunicación instrumental, ¿no? Aquellos intentos de contactar con digamos, con la tecnología, con lo que se entiende que podrían ser de seres desencarnados, o sea, seres humanos que han pasado, no sabemos si a otra dimensión o a otro lado. Eso es con la tecnología, pero ahora estamos hablando que en los sueños, ¿no? En esa segunda vida que todos tenemos, quizá estos seres también establecen algún tipo de vínculo. Cuéntanos algo sobre ello, la investigación, algunos casos que hayas podido recopilar, tus impresiones. El programa es tuyo, amigo. Bueno, el tema es súper amplio, ¿no? Y entonces el mundo de los sueños, como bien decías, es una segunda vida que tenemos, es una apertura a otras realidades que o bien la construimos nosotros, nuestro cerebro la construye para descargar emociones y para canalizar muchos problemas que hayamos tenido durante el día, y que de esa manera construimos una realidad paralela, ¿no? Una segunda vida, como bien decías, ¿no? Y eso es lo que dice la ciencia y bueno, podemos comprobar que es así. Sin embargo, en ocasiones, pues eso, los sueños pueden ser una puerta hacia otra realidad donde, como bien decías, y ese es el motivo del último programa que hicimos de Protagonistas de lo Insólito, pueden abrir la puerta a que esas veces cuando soñamos con personas fallecidas, que creo que todos lo hemos hecho, ¿no? A todos nos ha pasado en mayor o menor medida, pero claro, la pregunta o lo interesante viene cuando ese sueño contiene una información que ahí no sabías, o que una información que luego se puede contrastar o que se conoce tiempo después.
lo que le da, lo que abre la puerta a que no sea una mera descarga de emociones el mundo de los sueños, sino que podría haber algún contacto con otras realidades, ¿no? Y sobre todo con esas personas que hemos fallecido, que han fallecido y que pueden transmitirnos a través de esta vía, ¿no? De los sueños, una información, un dato que no sabíamos o algo que desconocíamos y que necesitábamos saber, ¿no? Es un poco la tónica, ¿no? de los casos que hemos puesto en el último programa de protagonistas de lo insólito, ¿no? Habitualmente no ocurre todos los días, pero hay personas más receptivas a tener ese tipo de experiencias, y luego hay casos puntuales, ¿no? Suelen ser casos muy concretos y puntuales. Todos los días soñamos, pero no todos los días ocurre esto, ¿no? Uh-huh. También, por supuesto, hay que, creo yo, establecer una línea divisoria, marcar una diferencia entre los sueños con parientes fallecidos, amigos fallecidos, parejas fallecidas, que pueden deberse simplemente al anhelo, al recuerdo, sobre todo cuando estamos pasando por un periodo de duelo, ¿no? Cuando es reciente la pérdida. Entonces, como parte del procesamiento, casi como ese salvavidas que nos envía nuestra propia mente, está el volver a verlos en los sueños, que muchas veces pues los sentimos tan reales como la vida, digamos, de la vigilia, ¿no? Lo que entendemos como si fuera la única realidad, la material, es como una especie de hacer quizá que el duelo sea más llevadero. Como digo, es como que algo en nosotros sale a nuestro rescate de esas y otras maneras. Pero hay algunos sueños en los que estemos o no en el proceso de duelo, como tú dices, se transmiten mensajes, lo mismo como con ciertas apariciones tenidas por fantasmales, ¿no? Que se dice, aparece la figura, se comunica y de pronto revela algo que tenía inconcluso al momento del fallecimiento, que espera que sus parientes vivos lo resuelvan o incluso les pueda hasta beneficiar, ¿no? Hay casos incluso así, donde se revelan, dicen, claves o lugares donde hay por ahí algún tema que tengan que heredar, que en fin, hay tantos casos que es para largo. Pero claro, en los sueños también ocurre lo mismo, ¿no? A mí me pasó, yo le he contado, un sueño que tuve con mi abuela, que mi abuela se le veía de muy joven, que yo la conocí a ella cuando yo era una persona muy mayor, y me revela el nombre de un lugar que yo ni idea de que existía, porque además no es un nombre común, y se me quedó flotando en la mente cuando desperté ese nombre. Y cuando yo lo busco, resulta que es un pueblo, es un sitio que sí existe en las montañas del centro del Perú. Además también es el nombre de un asentamiento humano, como le llamamos aquí, o sea, un barrio bastante precario, que yo no conocía porque hay muchísimos en la periferia de Lima, ¿no? Entonces me quedó así, ¿no? Yo dije, pero ¿cómo puedo yo saber que este sitio existe si jamás he estado por ahí? Es más, hasta ahora no voy, pero es una de mis deudas pendientes, porque tengo ese presentimiento de que quizá algo insospechado pueda conocer por ahí, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, Carlos Gabriel, porque tú mismo lo has mencionado, que a todos nos ha pasado, más allá de los protagonistas de las historias de terceros, ¿a ti te ha pasado alguna vez, Carlos Gabriel, algo así? Yo he soñado, creo que como todo el mundo, con personas que han fallecido, personas, no todo, con mis padres, con mi hermana, he soñado con personas fallecidas, pero no donde haya algo Cuando digo revelador, no es revelador que sea algo trascendente, sino algo que luego tú puedas contrastar, porque las informaciones o esos datos que a veces vemos o que se sueñan y que luego resultan ser reales, muchas veces son cosas cotidianas, cosas que tienen utilidad para nuestro entorno, pero que no son revelaciones trascendentes. No vienen en el sueño tus seres fallecidos y te dicen el más allá es así o tal. Bueno, en algún caso puede pasar, ¿no? Pero te lo puedes tomar, te lo puedes creer o no lo puedes creer, o puedes considerarlo un sueño, y al fin y al cabo pues todo aparentemente ocurre en tu mente. Pero hay muchos casos en los que hay detalles concretos, ¿no? Pero que son detalles pues cotidianos, que tienen utilidad o que sirven o que pueden ser útiles para la persona que lo sueña o que lo recibe o sus allegados,
pero que no son en sí trascendentes, no son mensajes trascendentes, pero son mensajes cotidianos. En uno de los testimonios que pusimos en Protagonistas de lo Insólito, hay algo tan trivial como que una familia muy grande, la madre de familia pues hacía una receta de una tarta de zanahoria, vamos, una cosa totalmente trivial, y todas las personas de la familia desconocían, o sea, cuando falleció esta mujer, pues todos los demás de la familia habían perdido la receta, o sea, no sabían hacer la receta, que era una receta tradicional de la familia. Pues en un sueño, a una de las hijas, pues se le apareció la madre y le dio la receta y finalmente pudieron rescatarla, ¿no? Y hay muchas cosas así que para nosotros pueden parecernos triviales, intrascendentes, pero que ese es el contenido muchas veces de los sueños y el que te hace pensar y reflexionar sobre cosas más importantes, porque ¿qué supone que alguien fallecido te aparezca en sueños, que de algo muy concreto, como puede ser una receta, pero supone muchas cosas, ¿no? Tú puedes creer que existe una vida después de la muerte, puedes creer que tus seres queridos continúan viviendo de alguna manera, puedes creerlo o no, pero esto te apunta en esa dirección, ¿no? Es decir, una cosa tan simple como darte una receta, o decir que, como otro de los casos que ponemos, decirle a la esposa, por ejemplo, se le aparecía el marido fallecido, se le aparecía y le decía que tenía que devolverle a tal vecino una cantidad de dinero que le había prestado, y que porque bueno, que quería sentirse en paz con eso, ¿no? Y que era una deuda que él tenía, que ella no sabía, y que debía devolvérselo, que efectivamente luego resultó ser así, ¿no? Son a veces cosas triviales que te hacen pensar o te inducen a pensar de que hay algo mucho más trascendente detrás, que es ya de por sí el hecho de que exista una vida después de la muerte, ¿no? Para personas fallecidas, personas y animales, ¿no? Pero bueno, siempre para los seres humanos, ¿no? Sí, yo creo que lo podemos ver también. Podemos verlo en varios sentidos, como has dicho, hay mucho que se podría reflexionar sobre estos casos, pero primero, que aunque sea algo trivial, como bien mencionas, lo que importa es lo que implica, o sea, esa receta, claro, era la receta, era efectiva. Lo de la deuda que existía, verdaderamente existía esa deuda y convenía pagarla, ¿no? Entonces, y otros casos más. Entonces, al final, claro, tú dices, ok, pagué la deuda, hice la tarta, pero lo que esto me indica es que aún en el más allá hay una persona que yo he querido y sigo queriendo, sigo amando, y que está pendiente de mí, ¿no? Incluso para detalles pequeños, y lo más importante, que ha sobrevivido, y como ella sobrevivió o él sobrevivió, sobreviviré yo también cuando fallezca. Esto no acaba aquí, ¿no? No es simplemente la tarta de zanahoria o la deuda que se tenía. Lo otro también es el asunto de que, bueno, alguien que quiera intentar pues forzar las cosas para llevarlos al lado racionalista con el tema de la tarta, podría decir, no, es que quizá esta persona cuando era muy niña escuchó la receta, quedó dormida en su subconsciente y de esa manera afloró en un sueño. Puede ser, aunque yo creo que es forzar demasiado, ¿no? Sí, y pero bueno, esa misma persona tuvo otros sueños también con informaciones reveladoras, en las que ya es más difícil encajar esa teoría, ¿no? Ya en la que más, por ejemplo, esta misma mujer tuvo un sueño recurrente, un sueño que se repetía, en que se le aparecía un hombre que ya después de tantas veces llegó a retener en su mente como sus facciones, sus características, ¿no? Alguien que ella no conocía y que le decía siempre: devuélvele a Mari lo que te dejó, ¿no? Y siempre le decía claro, ella le preguntó a las Mari que conocía, pues, si le debía algo, si algo le había prestado, que no recordaba nada, no recordaba este asunto, hasta que cayeron en la cuenta de que esa persona que se le aparecía en sueños era un hermano de la tal Mari, en el que conservaba incluso una fotografía y llegó a reconocerlo luego de
de haberlo visto en el sueño, lo llegó a reconocer en la fotografía, y que tiempo atrás la mujer le había prestado un catalejo. El hombre era cazador, incluso ella llegó a decir, en algún momento me pareció que iba vestido como un cazador, y que le había prestado un catalejo y que no se lo habían devuelto porque, bueno, por un motivo trivial, pero vamos, que ese tipo de coincidencias, cuando conoces a alguien en un sueño y luego lo reconoces en una fotografía, ahí ya la evidencia es mucho más importante, ¿no? Estamos hablando va mucho más allá de una receta, ¿no? Va mucho más allá de algo tan simple como lo que habíamos hablado. Quizá no es el ejemplo más contundente de todos los que contó y que pusimos en el programa, ¿no? Pero cuando reconoces a alguien en un sueño y luego lo reconoces en la fotografía, pues ya creo que las evidencias son mucho más intensas, ¿no? Claro, ese es el caso también que yo siempre cuento y que creo que también te lo conté a ti, ¿no? De lo que yo siempre digo de cómo conocí a mi abuelo en un sueño, a mi abuelo materno, que falleció, bueno, lamentablemente por causa de leucemia, varios años antes de que yo naciera, y siempre le decía a mi mamá que bueno, que le gustaría pues ver, conocer a un nieto a futuro, si tuviera un nieto o nieta, ¿no? Nunca me conoció, pero muy aparte de fenómenos paranormales, pues en la casa familiar, ¿no? En la antigua casa familiar, incluso de la aparición de una sombra coincidiendo con el cumpleaños de este abuelo que yo no sabía la fecha del cumpleaños. Muy aparte de eso, en un sueño cuando yo era niño, pues lo veo, ¿no? En el contexto de que en el sueño yo estaba jugando en el patio interior, me parece que con un gatito que tenía en ese tiempo, y veo dos personas asomadas. Estoy resumiéndolo, obviamente, ¿no? Porque lo he contado antes. Una de esas personas asomadas era mi abuela, que había fallecido hace poco, que obviamente sí la conocí, pero se le veía más rejuvenecida. Y por sobre ella, como asomado también, ambos con una expresión muy dulce, muy, muy bonita, inspirada en ternura, había un señor, se le veía también como de 30 y tantos años, ¿no? Una adultez entre joven y media, y yo no sabía quién era él, y era como que jugábamos a las escondidas. Yo miraba, yo seguía mirando, al final en el sueño me asusto y ahí no recuerdo más, pero yo le contaba pues eso a mi mamá, a mi tía, a mi tío, ¿no? Y me decían, mira, tu abuela. Decían, ¿quién será la otra persona? ¿O te ha parecido? O también pensaban, podía haber sido tu abuelo, pero como si fuera simplemente una anécdota, ¿no? Hasta que cuando yo soy adolescente, mi mamá descubre en un antiguo baúl, pues un álbum viejísimo, esas fotos que están pues ya en sepia, ¿no? Maltratadas. Y se alegra mucho porque me dice, mira, esta es una foto de tu abuelo cuando era joven. Estamos hablando posiblemente de una foto de los 50 o 40, una foto muy antigua. Y yo espontáneamente me emociono y le digo, mamá, ¿recuerdas que yo hace años te decía que había soñado con una persona? Este es el señor, lo reconozco, es más o menos así de esa edad, justo tiene ese traje. Y mi mamá pues por poco se echa a llorar porque me dijo, tu abuelo te ha visitado en sueños y eso demuestra que siempre te está cuidando y que te ha querido conocer, ¿no? O sea, es un momento además sumamente fuerte e íntimo a nivel de madre e hijo, ¿no? Pero vamos a eso, entonces yo digo, caramba, ¿no? O sea, conocí a mi abuelo de alguna manera mediante un sueño, qué cosa tan genial. Y sí, me hizo recordar este caso. De repente algún otro que nos puedas relatar. Tú has mencionado, entiendo el porqué, porque también hemos hablado de esto antes, ¿no? De la supervivencia tras la vida material de seres humanos, pero también de animales, sobre todo los que son más próximos al ser humano y forman parte de nuestras vidas y de nuestro amor. También hay algún sueño que por ahí tú hayas conocido, recopilado, que tenga que ver con aparición de animales tras la muerte, pero en sueños. Me ha dado la curiosidad. Sí, además... Además es un caso en el que ponemos el testimonio en el programa. Ajá. Y que también Miguel Pedrero y yo lo hemos incluido en el libro que sacamos monográfico, ya hemos hablado de él. Nos vemos en el cielo, ¿no? Donde se trata el tema de las apariciones de mascotas y de perros, gatos y otros animales de compañía, ¿no? En la que
abrimos el abanico a que no solo los seres humanos, sino también los animales tienen esa, digamos, esa inmortalidad, o por lo menos hay evidencias que apuntan en ese mismo sentido. Si las tenemos los humanos y somos capaces de aceptar que los sueños y otro tipo de manifestaciones son una prueba, una evidencia de que existe una vida tras la muerte, pues también existen para los animales, ¿no? Y uno de los casos más importantes de cuantos hemos recogido para ese libro y que incluimos en este programa es el de Mari Carmen Páez, que tenía una perra con la que tenía una relación muy importante, porque incluso llegó a salvarle la vida. Mari Carmen tenía un problema de salud en la que varias veces su perra Yumara le salvó la vida. Claro. Cuando Yumara murió, pues ella adoptó otro perro, pero tuvo una serie de manifestaciones, a veces en forma de imagen, de verla físicamente, y otras de señales que le llamamos nosotros, que es decir, determinadas situaciones que comprendes o interpretas de que se está manifestando ese ser querido fallecido, y también en sueños, ¿no? Pues cuando Yumara, una vez que había muerto, Mari Carmen tuvo otro perro, y en una de las ocasiones soñó con Yumara y entendió que le estaba haciendo una advertencia respecto a su nuevo compañero de vida, ¿no? Su nuevo perro. Y ella se despertó inmediatamente y vio que el perro que tenía pues se estaba ahogando, ¿no? Entonces, bueno, ahí pudo auxiliarlo y pudo salvarle la vida. Interpretó que Yumara se le había aparecido para advertirle, ¿no?, de que estaba ocurriendo eso, y que pues el nuevo perro pues podía corría peligro, vamos. Entonces, bueno, eso a tiempo, digamos, esa situación de presentarse la perra y manifestarse, y con esa cara, ella tiene un aspecto como de serio, ¿no?, como un aspecto serio, que ella interpretó de que algo malo estaba ocurriendo, y por eso se despertó rápidamente y vio que su perro se estaba ahogando y le pudo salvar la vida, ¿no? Es decir, hay muchos, tanto en los seres humanos como en los animales, yo creo que no hay grandes diferencias en ese sentido, ¿no? Si los seres humanos trascendemos, pues los animales también, al fin y al cabo, nosotros los humanos pertenecemos al reino animal, ¿no? Entonces, pues, somos tan animales y no hay tantas diferencias, por lo menos en este aspecto, ¿no? Así es. Sí, claro, recuerdo muy bien ese caso, no solamente del podcast, sino también, como tú lo has dicho, de la anterior entrevista que tuvimos hace ya bastante tiempo. Fue uno de los casos más sorprendentes de tu libro. Bueno, entonces volvamos a la esfera de lo humano, cuando los que aparecen pues son de nuestra misma especie, ¿no? ¿Algún caso que te haya parecido, vamos a decirlo así, particularmente extraño, ¿no? Porque ya más o menos estamos conociendo la dinámica, que es la persona aparece, raramente da alguna seña de cómo es el otro lado, que también de eso vamos a hablar un poco, pero sí te da un mensaje claro y directo, ¿no? La receta de la tarta, o un tema de dinero, o tienes que ayudar a tal persona, o tienes que cumplir con tal compromiso. Pum, claro, directo y se acabó. Pero ¿hay algún sueño en el que el mensaje haya sido quizá más críptico, o digamos que tenga algún elemento que lo haga singular, más extraño dentro de lo ya raro, poco común? Sí, mira, hay sueños que ocurren a veces con personas fallecidas que no conocemos, y que te están advirtiendo de algo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, digamos, en tiempo real, para que nos entendamos, ¿no? Es decir, algo está ocurriendo y hay personas que lo sueñan y es algo dramático, hay una muerte. Es el caso, por ejemplo, que hemos puesto, el testimonio de Montserrat García,
que ella sueña que se tiene que levantar de noche sobre una hora muy concreta y en el sueño se levanta, va al baño, va a la cocina a beber agua y ve a través de su ventana, vivía en un ático, y a través de su ventana ve un joven que le dice algo así como enciéndeme la luz, algo así, ¿no? Enciéndeme la luz. Y en el sueño, bueno, el hombre como que ella tuvo miedo porque pensó que podía tratarse de un ladrón, ¿no? En un ático, alguien a esa altura, ¿no? A través de una ventana, pues pensó que podía ser un ladrón y retrocedió, tenía la intención de llamar a la policía, pero el joven desaparece y ella pues se arma de valor, se asoma y ve que a través de esa ventana se veía un patio interior de muchos pisos y hay un joven en el suelo sangrando en la cabeza. En el sueño pues se despierta, ¿no? después pero cuando por la mañana sale a sacar a su perra a pasear y además se da cuenta de que hay un cordón policial, que hay algo en ese patio interior, y vuelve rápidamente a su casa, se asoma a la ventana y ve un cuerpo en el suelo. Está tapado en este sentido, no era abiertamente como lo veía ella, está tapado con una manta, pero a través no estaba cubierto del todo y se ve la cabeza y se ve el charco de sangre tal como ella lo había visto en el sueño, ¿no? Es un sueño, digamos, de algo que está pasando y que tuvo esta visión, esta manifestación. Y no solo eso, porque esto puede abrirnos el tema hacia otro lugar, ¿no? Decía, en los sueños nuestra mente o nuestra percepción puede viajar a otros lados y ver cosas que están ocurriendo, porque en el mismo testimonio ella cuenta otra situación que le pasó, donde estaba inquieta porque su hijo se había ido con su expareja, ¿no? Y no les habían avisado dónde estaban, ni cómo estaban, ni nada. Esto fue hace unos años, cuando no existían los teléfonos móviles, ni era tan fácil comunicarse como es hoy en día, ¿no? Y entonces, pues, ella en el sueño viaja, digamos, su mente viaja hacia una casa de la Sierra de Madrid, donde ve a su hijo con un pijama, pues, con unos determinados dibujos muy concretos, ve a su exmarido con la pareja que tenía en ese momento, y bueno, y digamos que vuelve desde el sueño, digamos, esa visión extracorpórea, como queramos llamarla, y vuelve del sueño y entonces pues se queda tranquila porque ha visto como si fuera real lo que estaba pasando. Resulta que su hijo tenía ese pijama con los dibujos que ella había visto tal como lo había visto, ¿no? Entonces los sueños pueden ser una puerta a esa otra realidad donde pueden seguir, o esa otra dimensión, o como queramos llamarle, donde puedes contactar con personas fallecidas en ocasiones. Claro, esto no ocurre todos los días, pero también puede ser una puerta a ver otras cosas o a viajar, que acá en nuestra percepción viaje a lugares distantes, ¿no? Y ver cosas que están ocurriendo en ese mismo momento. Aquí parece las dos experiencias de Montserrat son más o menos igual en ese sentido, ¿no? Es decir, ella sale como de su cuerpo, su percepción, digamos, sale de fuera de su cuerpo y puede ver cosas que están ocurriendo en ese momento, ¿no? Claro, digamos que más que un sueño, una experiencia de desdoblamiento astral durante el sueño, algo así. Exactamente, sí. Entonces, bueno, hasta qué punto, claro, es difícil a veces saberlo, ¿no? Si eso realmente entras en la dimensión de contactar con personas fallecidas,
o si estás, digamos, tu conciencia, tu percepción se abre y viaja a otras partes y es capaz de ver cosas que en condiciones normales no las ves, pero que a través de determinados sueños, en determinadas ocasiones, puedes llegar a ver, ¿no? Es otra de las posibilidades que podemos abrir, ¿no?, respecto a este tema y lo que son los sueños, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues sí, hay muchas respuestas respecto a lo que son los sueños o para qué sirven, pero no están todas las respuestas, ¿no? Por ahí en ocasiones esto se puede abrir a otros campos, no como lo que estamos hablando esta noche, ¿no? De que en realidad pues podíamos contactar bien con personas fallecidas o bien que nuestra percepción llegue a lugares que en condiciones normales no podríamos ver o percibir. Uh-huh. Carlos, ¿y tú qué opinas de aquello que estuvo bastante sonado, sobre todo en las redes sociales, hace algunos años? Porque muchos aseguraban que les había pasado, ¿no? Que es una o más de una cara o figura como de un hombre misterioso que aparecía en los sueños de distintas personas alrededor del mundo. Incluso por ahí le hicieron como un retrato robot, ¿no? No sé si te enteraste de esto, ¿no? Que decían la gente que afirma ver a una persona desconocida en su sueño, y cuando lo relatan va más o menos por lo mismo. ¿Qué podría ser? ¿Un arquetipo de la mente manifestándose en ese momento? ¿O quizá algún mensaje, una presencia desde, no digo de al otro lado, pero sí desde otro lado, de algún lugar? No sé si has escuchado de esto y qué opinión te merece. Pues mira, ahí no solo en los sueños, este tipo de cosas, digamos, este tipo de arquetipos, yo lo llamaría así, o personajes que se repiten, ¿no? O que tienen unas características similares. Yo aquí, por ejemplo, donde vivo yo, en el noroeste de España, en Galicia, pues aquí he recogido muchísimos testimonios, no ya saliéndonos un poco de los sueños, pero después lo podemos enlazar con esto. Uh-huh. De gente que ha visto determinados personajes que se repiten, personajes que tienen una apariencia que se repiten, ¿no? Uno de ellos, para que nos entendamos, es como un monje, ¿no? Un monje encapuchado que lo ven en carreteras, en bosques, incluso en zonas urbanas, donde mucha gente lo ha visto, sí, sin tener ni contacto entre sí, ¿no? Y otro personaje aún más raro, porque dice, bueno, un monje, pues aquí hay muchos monasterios antiguos, hay muchas iglesias, esto claro, aquí en esta zona de Europa, pues como en otras muchas, pues la tradición monacal estuvo muy presente, ¿no? Sobre todo en la Edad Media y posteriormente también. Pero hay otro personaje que también se repite, que es el hombre del sombrero, que no sé si se llamará así en Perú, pero sí, también, aquí mucha gente le llama así. Es ese personaje alto, delgado, con un aspecto del siglo XIX, que no coincide con un arquetipo con nada que nosotros podamos tener en mente, pero que mucha gente, sin saber unos de otros, los ha visto, ¿no? Incluso gente que no está ni siquiera interesada en estas temáticas, ¿no? Entonces, pero que ha sido testigo de este tipo de apariciones de este personaje que se repite, ¿no? Sobre todo a los pies de la cama, en lugares públicos, incluso en carreteras, ¿no? Cuando van en coche, que se lo encuentran en lugares insospechados. Es decir, hay como personajes que se repiten en estas apariciones, y quizá pues posiblemente también ocurra en el mundo de los sueños, ¿no? Aquí ya es más difícil de ver, porque cuando sueñas te despiertas y nuevamente pues entiendes que era un sueño, ¿no? O sea, que algo que soñaste pues podía ser un sueño, ¿no? Y no le das por ahí más importancia. Pero cuánta gente podría haber soñado con personajes que se repiten en los sueños de mucha gente y que podrían tener relación con estos personajes arquetípicos, ¿no? Que se repiten una y otra vez, y que en el mundo de las anomalías, de los temas que nos gustan, pues se repite en muchos contextos, ¿no? No solo en los sueños, sino
en otros, en apariciones o en apariciones fantasmales, como queramos llamarle, apariciones en carretera o en lugares muy poco habitados, ¿no? Lugares desolados. Uh-huh. Sí, yo también lo veo por ahí, por el lado de los arquetipos, por lo menos como un intento de explicación provisional, ¿no? Aunque podríamos estar enfrentándonos a, quién sabe, dentro del edificio infinito de las posibilidades en el mundo del misterio, una nueva habitación dentro de ese edificio y algo que ni siquiera sospechamos. Lo que también mencionaba yo hace un ratito es, muy bien, tú has mencionado que en estas experiencias de sueños con personas fallecidas se da muy poca información porque nunca faltará el que pregunta, lo mismo que ocurre también cuando son apariciones, cuando la persona está despierta y de pronto ves pues ahí un fantasma, como lo quieras llamar, y entonces vienen las reacciones, el que se asusta y se va corriendo, el que no sé, de pronto insulta porque piensa que es algo del demonio, pero también está aquella persona que se queda observando y llega incluso a establecer un diálogo. Y dentro de esto, la pregunta, ¿no? La pregunta trascendente. ¿Estás bien? ¿Es el lugar del que vienes y al que yo iré quizá? ¿Cómo es? ¿Qué hay allá? ¿No? ¿Es un mundo como este? ¿Es como cuentan los cristianos un paraíso de luz y presencia de Dios? ¿Qué es? Y es cierto, muchas veces creo la mayoría o son muy escuetos en las respuestas o no te responden, o incluso, y esto creo que no es tanto en sueños, sino en las apariciones mientras la persona está despierta, o sea, fantasmas entre comillas, da la impresión como que estos seres estuvieran controlados por alguien más, ¿no? Como que no pueden hablar porque tienen una especie de normas, porque alguien está diciendo cuidadito con que te salgas del libreto, lo cual hace todo incluso más sospechoso, ¿no? Pero coméntanos sobre algunos casos en este sentido, que ya no en el estar despierto, sino durante el sueño aparecen personas fallecidas y se produce la pregunta, ¿no? ¿Qué hay más allá? ¿De dónde vienes? ¿Qué nos espera? Cuéntanos, por favor. Sí, tal como lo decías, pues normalmente son respuestas muy escuetas, ¿no? Tanto en las apariciones como en el mundo de los sueños. Son respuestas como si alguien lo estuviera controlando, ¿no? Esa es la idea. Y después hay otro aspecto que a mí siempre me llama muchísimo la atención y se da en todos los contextos. En el de los sueños, en el de las apariciones en vigilia, en todo tipo de contextos donde hay una aparición de alguien prontamente del otro lado, del más allá, que es que la persona se ve rejuvenecida, no como cuando falleció, ¿no? Que es una idea que está muy presente en todas estas manifestaciones, ¿no? Hay gente que muere, fallece de anciano, pero cuando se presenta o cuando te aparece en sueños o en apariciones o en otro tipo de manifestaciones, pues aparece con una edad, no sé, de 40, 50, 60 años, como mucho, ¿no? Y que como si estuviera rejuvenecido. Y esto enlaza con una idea de las muchas que hay sobre cómo es el más allá, ¿no? Y aquí ya las filosofías y las ideas que hay, pues hay muchos tipos de interpretaciones, ¿no? Dentro del mundo del espiritismo, del espiritualismo, esas dos corrientes, espiritismo y espiritualismo, en el espiritualismo el más allá es un lugar físico donde las personas que fallecen aquí, personas, animales que fallecen aquí, van a otro lugar físico, mucho más, de una materia mucho más densa, pero no deja de ser un lugar físico, y allí rejuvenecen, digamos, a una edad media, ¿no? Que se parece muchísimo, me llama mucho la atención, ¿no? Tú lo dijiste también con respecto a tus abuelos, ¿no? Se parece mucho a lo que mucha gente sueña o ve cuando ve cómo es esa persona, o que aparentemente está en ese otro lado, ¿no? En esa segunda vida, ¿no? Así es. En fin, que es un tema muy, muy llamativo. Y después que no sé si te habrá pasado a ti o te ha llamado la atención, o habrás recogido algún caso, testimonio,
hay otro aspecto que incluso cuando son cuando las apariciones son físicas, no en sueños, sino cuando son digamos, cuando las personas las ven en vigilia, el entorno o la situación parece como la de un sueño, ¿no? Tiene ese, digamos, un aspecto muy parecido, ¿no? Entonces, claro, te lleva a pensar muchas cosas, ¿no? Puedes interpretarlo de muchas maneras, pero hasta qué punto, ¿no? Ese sueño no es una apertura a ver algo que en realidad existe, ¿no? Y con un filtro que puede tener el propio cerebro incluso, o cuando es una aparición, qué parte tiene en común con lo que es un sueño, ¿no? Es un tema súper variado, complejo y fascinante, ¿no? Uh-huh. Pero dentro, digamos, de lo escueto que puedan hablar, ¿alguna vez, aparte de lo que se conoce, ¿no?, en uno de los libros más famosos de JJ Benítez, el Estoy Bien, ¿no?, que parece ser como que casi lo único que estas personas fallecidas que se presentan en sueños o en la vigilia pueden decir estoy bien, ¿no?, como para tranquilizar al pariente o amigo que está preocupado por ellos y por lo que hay más allá? ¿Alguna vez por ahí, de los casos que tú hayas recogido, conocido, se les ha, como quien dice, escapado o han dado un vislumbre, aunque sea un poquito más, de lo que habría en el más allá, o no ha ocurrido? Pues yo de los que he recogido, pues no en ese sentido son normalmente, como decíamos al principio, suelen ser experiencias cotidianas, triviales, informaciones que tienen importancia en el entorno de la persona, pero que no son informaciones trascendentes, ¿no? No suelen ser informaciones sobre cómo es el más allá, cómo vives allí, ¿entiendes? No son muy detalladas en ese sentido, sino que en el sueño se aparecen para dar informaciones a veces muy concretas, muy reveladoras, pero no trascendentes, no con una trascendencia universal, a eso quiero decir, ¿no? Claro. Puede ser importante para la persona que la recibe, pero no para, digamos, que podamos compartirla todos y que digamos, pues bueno, esto es lo que me espera cuando fallezca, ¿no? Claro, no es algo, digamos, destinado a cambiar esquemas de pensamiento, ¿no?, por decirlo así. Sí, justamente mencionando el caso que te comenté, el caso personal, sí, pues justamente lo que pasaba era que yo sí en la sala de la casa familiar había visto una foto de mi abuelo, pero era una foto ya en sus últimos años de vida, que estaba pues envejecido, con barba, entonces totalmente diferente a su imagen de joven, que yo no tenía ninguna referencia, y por eso es que yo no lo reconocí en el sueño, porque para mí era un señor joven de 30, ¿no? Y recién cuando compruebo con esa foto, pues que encontró mi mamá en el álbum, ya bueno, supe la identidad. Pero sí es cierto, ¿no? Hay como este factor de rejuvenecimiento que también es como esperanzador, ¿no? Porque te da a entender que bueno, nosotros podemos ir desarrollando con el tiempo y todo lo que ocurre, los achaques, la pérdida quizá de cierta sensibilidad, entre otras cosas, enfermedades y demás, pero que allá en ese mundo de materia más sutil, pues que hay tantas cosas, ¿no? Por lo menos vamos a tener un cuerpo con mayor vitalidad y quizá también con más gusto a lo que nosotros nos hemos sentido, ¿no? Eso es ya bastante. ¿Algún otro caso por ahí de estos impactantes? No necesariamente de los que estén en el podcast, puede que sí, puede que no, sino de otros que tú por supuesto llevas mucho tiempo investigando estos y otros misterios, algunos otros que también nos puedan resultar llamativos, sorprendentes, ejemplificantes, etcétera. Bueno, sí, uno de los casos que nos cuenta en el podcast el investigador Marcelino Requejo, que lo hemos mencionado así un poco de pasada, es en el que un matrimonio que vivía en una casa de aldea de Galicia, una casa de piedra, con la circunstancia de que la pared del dormitorio, y esto es una curiosidad nada más, pero es una curiosidad bastante interesante, la pared de su dormitorio daba al cementerio.
entonces donde hay nichos, ¿no? Una serie de nichos en esa misma pared. Pues de la pareja el hombre fallece y curiosamente es enterrado del otro lado de la pared. O sea, esta es la curiosidad, ¿no? Está, digamos, físicamente muy cerca de donde dormía habitualmente, en su habitación. Uh-huh. Y se le aparece en sueños a su mujer. Y es donde le dice que él, un vecino, le había prestado un dinero y que estaría bien que se lo devolviese, ¿no? Que ella no lo sabía, no le había dicho nada de que le había pedido ese dinero prestado al vecino, pero le pedía a su mujer que se lo devolviese, ¿no? Que le devolviese a ese dinero porque, bueno, que era lo justo, ¿no? Que era lo que tenía que hacer. Y así fue, ¿no? Porque ella fue a hablar con el vecino, que además le dijo el nombre y quién era, ¿no? Concretamente, ¿no? Es una información muy concreta, es trivial, no es trascendente, como decíamos antes, pero es una información muy concreta. Y efectivamente sí, le había prestado ese dinero que acabó devolviendo, ¿no? La mujer devolvió el dinero que había pedido su marido. Pero tenía la curiosidad de que el marido estaba enterrado prácticamente pared con pared, ¿no? De donde estaba el dormitorio familiar, ¿no? Donde había vivido y dormido toda la vida, ¿no? Y su mujer seguía durmiendo ahí, obviamente, ¿no? Con este detalle de la proximidad física, ¿no? De lo que es el cuerpo, ¿no? Del cuerpo del fallecido y donde dormía su mujer, ¿no? Uh-huh. Aunque yo creo que eso es más que, como insisto, una curiosidad, ¿no? Es una curiosidad de las circunstancias, ¿no? Que se dieron. Sí, porque pero al final no quiero decir, claro, no quiero decir que con esto, que por proximidad se le vaya a aparecer en los sueños, ¿no? Yo creo que ahí las distancias son otra cosa, no tienen nada que ver. Sí, porque al final, pues, lo que queda en el cementerio es nuestro envase, digamos, nuestra capa, pero la esencia, lo que realmente vale, pues nunca ha estado ahí en realidad el cementerio, salvo esos rarísimos casos en los que entierran a una persona que no estaba fallecida sino en catalepsia y desgraciadamente muere de la peor forma dentro de un ataúd. Salvo esos casos contaditos, pues al cementerio solo llega nuestro organismo ya apagado desde hace buen tiempo. Entonces no habría razón para que en ese lugar pues se produjese, como dicen algunos, ¿no? Como que un aferramiento, digamos, por parte y que por ahí esté el alma vagante, ¿no? Si este fuese el caso. Claro. Más bien, Carlos Gabriel, bueno, ¿algo? Sí. Dime, sí, ¿quieres decirme algo? Dime. Sí, quería comentarte, digo que no creo que estas distancias sean importantes, ¿no? Que la proximidad física en este sentido sea importante. Quería contar un caso de mi abuela paterna. Genial, sí. Que hasta el año 45 vivió aquí en Galicia, en Vigo, concretamente, y después emigró a Argentina, llegó mi padre, por eso yo nací allí, ¿no? Ya nací en Buenos Aires. Y ella dejó aquí 14 hermanos, y cuando 2 de ellos concretos, Atilano y Camilo, se llamaban, cuando murieron aquí en España, ella los vio a los pies de la cama, en su casa en Buenos Aires, ¿no? Que la distancia, estamos hablando de más de 10.000 kilómetros, ¿no? En línea recta, más o menos, 10.000 kilómetros. Y solo en esos 2 casos, ella los vio, interpretó esa visión como que habían fallecido, y claro, allí estamos hablando de los años 50, las noticias iban muy despacio, ¿no? ¿Entiendes? No había teléfono, solo había cartas, y por ahí un mes después le llegaban noticias de que su hermano había fallecido, ¿no? Me refiero a que estas cosas pasan incluso con distancias muy largas, ¿no? Que no tienen que ver con la proximidad de lo que hablamos, que más que nada, por eso insisto, que es una curiosidad, ¿no? Uh-huh. Tanto en el caso de Atilano como en Camilo, mi abuela los vio a los pies de la cama, aunque ella no creía en esas cosas, pero la evidencia pues la superaba, ¿no? Y los vio y había interpretado que habían fallecido, ¿no? Y que se venían a despedir. Eso es una idea muy, muy presente aquí en Galicia, ¿no? De que los familiares se van a despedir cuando no pueden verlos, ¿no?
Sí, aquí también en Hispanoamérica, particularmente aquí en Perú, también hay esa idea de la despedida o como le llaman popularmente, recoger los pasos, ¿no? Que se asume que antes quizá de partir el alma a ese otro mundo que nos ha de esperar, pues recorre por un espacio de tiempo más corto a veces, más largo en otras ocasiones, los lugares que le fueron significativos, ¿no? Como para ver y de alguna manera quizá manifestarse inclusive a las personas que formaron parte de su vida material, principalmente con los que desarrolló un vínculo de bien, ¿no? Y después de eso, ya más tranquilo, después de ese momento de recordar, pues parte hacia la luz, parte hacia el otro lado. Entonces, sí, también aquí tenemos esa idea que también muchos lo ponen como la explicación de fenómenos paranormales, sobre todo en los días inmediatamente posteriores a los fallecimientos, ¿no? Sí, así es, justamente. Uh-huh. Y Carlos Gabriel, algo que quisiera ya en estos últimos 10 minutos que nos quedan aproximadamente de programa, es pues bueno, uno de los distintos temas que hemos tratado nosotros en el programa contigo hace ya buen tiempo, uno de los que me ha dejado pensando y siempre lo recuerdo es el de la transcomunicación instrumental. ¿Hay novedades respecto a esto en este último año, el año pasado? Por ahí alguna nueva investigación, algunos nuevos casos, experimentaciones que hayas estado desarrollando. No hay grandes avances en ese sentido. Yo creo que los grandes experimentadores, es decir, aquellos que tenían unos resultados espectaculares, muchos de ellos ya han fallecido, ¿no? Entonces, pues quedan muy pocos experimentadores nuevos que tengan unos resultados, digamos, estos evidentes, como por ejemplo las voces directas de radio, más allá de la psicofonía. Casos espectaculares que quedan muy pocos, pero sí esto sigue ocurriendo, ¿no? Es decir, en cuanto a por ejemplo, en la telefonía, que existe casos de comunicación con el más allá en la telefonía desde que existen los primeros teléfonos. Ahora con los teléfonos modernos, que ya son como computadoras, ¿no? y que tienen pues todas las prestaciones de una computadora, pues ya hay mensajes incluso relacionados con WhatsApp, con todas las nuevas tecnologías. Y siempre me quedo con que este tipo de contactos se van adaptando a la tecnología que va surgiendo, ¿no? Y si bien no hay esos casos espectaculares, sí que hay muchos casos cotidianos, especialmente con teléfonos, de personas que han llamado, han, digamos, dado ese último adiós, esa despedida, ¿no? De personas fallecidas, o incluso al revés, de llamar a un determinado teléfono de alguien fallecido y responder el fallecido, ¿no? Bueno, este tipo de casos se siguen ocurriendo muchísimo. Y luego, obviamente, el fenómeno de las psicofonías sigue presente, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay mucha gente investigando, experimentando, y los resultados, yo creo que es uno de los fenómenos extraños o fenómenos paranormales, o como queramos llamarlo, que que se obtienen con relativa facilidad, ¿no? Con perseverancia, con trabajo, con las ideas claras, no tratando de no confundirte y no engañarte a ti mismo, pero este tipo de fenómenos sí que siguen ocurriendo. Uh-huh. Tengo por ahí un par de preguntas que van en consonancia con esto que nos has contado. Lo primero, aunque puedes responderlas en el orden que desees, lo primero es, sí es cierto, muchos de los investigadores, no solo pioneros en algunos casos, sino que dedicaron años de su vida a la transcomunicación instrumental, pues ya no están aquí con nosotros, están al otro lado. Y justamente también algo que se comentaba, que tú nos narrabas, que también tiene que ver, por ejemplo, con la investigadora Anabela Cardoso, es que descubren que no es que simplemente desde el otro lado pues las voces lleguen por azar o algo así, sino que incluso existirían unos equivalentes a nuestras estaciones de radio o de radioaficionado, como una que utiliza el nombre de Río do Tempo, Río del Tiempo, y que sería pues prácticamente una instalación, llamémosle así, tecnológica. Nos imaginamos que con materiales más sutiles y otra visión de la técnica, que
se enviarían mensajes desde ese otro lado hasta el nuestro para quien esté dispuesto a escucharlo. ¿Ha habido algún caso en el que quizá con la transcomunicación se hayan podido comunicar, nunca mejor dicho, con algunos de estos investigadores, pero ya estando él al otro lado? Es una pregunta sabrosa. Esa es la primera. Sí. La segunda es que nos cuentes pues alguno de estos casos en los que se ponen en contacto supuestamente seres desencarnados, fallecidos, como querramos llamarles, a través justamente de las nuevas tecnologías, ¿no? Email, WhatsApp, redes sociales, etcétera, etcétera. Comienza por la que desees, amigo Carlos Gabriel. Sí. Mira, uno de los pioneros de la transcomunicación instrumental, que es Ernst Senkowski, que fue él era ingeniero fue ingeniero incluso en la Segunda Guerra Mundial, y él pues es el que acuñó ese nombre. Él fue el que le puso transcomunicación instrumental a todo ese conjunto de medios para contactar con esta otra realidad a través de medios técnicos, ¿no? Pues se han recogido algunos mensajes breves, pero mensajes, o sea, palabras o frases cortas, incluso alguna imagen, ¿no? de Ernst Senkowski, que falleció hace unos pocos años y que fue uno de los grandes investigadores que tuvo la transcomunicación instrumental. Yo tuve la suerte de conocerlo y de compartir con él algunas charlas en 2 o 3 ocasiones. Y ese es el que yo subrayaría. Luego hay otro que falleció, que es Marcello Bacci, un italiano que también a través de la radio tenía unos contactos frecuentes y muy buenos, pero que yo sepa no hay ninguna manifestación de él, ¿no? Y en cuanto a Anabela Cardoso, pues a veces no son contactos tan espectaculares, pero sí que siguen ocurriendo los contactos con la estación Río dos Tempos, ¿no? que siguen ocurriendo, y es una de las pocas transcomunicadoras que quedan, que han obtenido esos mensajes espectaculares, ¿no? Sí. Después hay otra gente que ha desaparecido, que se ha retirado o que no ha continuado, que quizá el matrimonio de Luxemburgo, los Hirschbach, que se han retirado, digamos, no tienen contacto con prácticamente nadie y no se sabe si siguen experimentando o no. Pues si siguen haciendo experimentación o no. Y en cualquier caso, si tienen resultados, pues se los quedan para ellos y no están publicados en ningún sitio, ni mantienen contacto con la comunidad, digamos, de personas que siguen experimentando en transcomunicación instrumental. Uh-huh. Y en cuanto a los casos, yo he recogido casos de voces de WhatsApp, por ejemplo, por citar algo bastante moderno, ¿no? De mensajes grabados en WhatsApp, en audio, en varias ocasiones. Un caso en Gran Canaria, en que una señora, Celeste, pues recibió de un mensaje de voz de su madre fallecida, muy breve. Eso sí, suele ser así, pero es a través de WhatsApp en la que ella reconoce la voz de su madre, ¿no? Que su madre fallecida. Uh-huh. Por hacerlo muy breve, el caso pues tenía algunas otras implicaciones, porque fue, digamos, el teléfono desde donde fue emitido, pues estaba en la habitación donde falleció su madre. Y estaba evidentemente sin batería, sin carga, estaba apagado, sí, ¿no? Sí, claro. Luego sí ocurre, también a veces no es un mensaje, pero sí que teléfonos de personas fallecidas suenan, o sea, hacen una llamada incluso cuando no están conectados a la red, ¿no? O sea, hay gente que conserva, por ejemplo, el celular de un fallecido, porque bueno, no lo dio de baja o tal, no, está apagado, sin conexión a la red, y sin embargo desde ese teléfono se hacen llamadas, ¿no? Hay un caso que yo recogí hace unos pocos años en
aquí en Galicia, donde hasta en 3 ocasiones, desde un celular apagado que pertenecía a un fallecido, llaman a un teléfono fijo, ¿no? Es decir, un teléfono de línea, de cable, de los de toda la vida. Uh-huh. Y cuando levantaban el teléfono nadie hablaba, no había ninguna señal, no había ningún ruido, pero volvían a colgar, volvía ya a sonar el teléfono. Y resulta que en ese momento, en la casa, se estaba escondiendo debajo de la casa, estaban robando, estaban los ladrones robando, y la mujer, la que recibió la llamada, interpretó que eso era un aviso de su marido de que estaba ocurriendo ello. Claro, bueno, eso es una interpretación, ¿no? O sea, pero el hecho es que el teléfono estaba apagado y desde ese teléfono se estaba sin batería, ¿no? Y desde ese teléfono se estaba haciendo la llamada, ¿no? Hasta en 3 ocasiones. Pues yo creo que este tipo de comunicaciones se van adaptando a las tecnologías que van surgiendo, ¿no? Porque ya en el año 1925, cuando los teléfonos no los tenía cualquiera, en Brasil hay toda una serie de llamadas telefónicas documentadas relacionadas con un contacto con un sacerdote fallecido llamado Landel de Moura, que están perfectamente documentadas, ¿no? Y que quizás es uno de los primeros grandes contactos a través del teléfono, pero en todas las tecnologías ocurren este tipo de contactos con el más allá. Sí, como también esos casos de hace algunos años atrás, no demasiado abundantes, pero llegaron a salir incluso en, vamos a decirlo así, la prensa del misterio, ¿no? De mensajes en los contestadores, cuando era común pues tener teléfono fijo en casa, como tú dices, los teléfonos de toda la vida. De pronto, en un momento tú no estás y alguien desde un número que aparece como que no existe el número, o 0000, algo así, deja su mensaje después de la señal, como dice la operadora, ¿no? Y resulta que es una persona que ya no está con nosotros por aquí, ¿no? Entonces de eso hubo bastante. Muchos consideran que está como que a medio camino entre la leyenda urbana y lo real, pero hay casos donde o sea, tuvieron el buen juicio de grabar esa voz, esa llamada, y verdaderamente claro. Tú compruebas que de broma nada, que eso sí existió. Sí, claro. No, esos casos doy fe de que existen, ¿no? O sea, no, más allá de que alguno pueda ser una leyenda urbana, ¿no? Pero no, existen casos reales de eso, con nombres y apellidos, o sea, sí que existen. Sí. Tanto de esos de grabaciones en los contestadores, como en todo lo que vino después, incluso con SMS, ¿no? Con los mensajes estos de texto, con mensajes de voz en WhatsApp y de texto. Claro, a veces los hay, digamos, como que los puedes comprobar más fácilmente, y otros que, bueno, pues no tanto, ¿no? Más contundentes o menos contundentes, casos más importantes y otros menos, pero sí que existieron y siguen existiendo. Y con lo que venga a futuro, seguirá también seguramente reproduciéndose esta fenomenología, actualizándose. Estoy convencido de que sí, de que seguirán ocurriendo y adaptándose a las nuevas tecnologías. Ya que una tecnología es de un teléfono, por ejemplo, por citar el teléfono, un teléfono de los de cable de toda la vida, de los primeros, pues es totalmente diferente a la tecnología que puede tener hoy un teléfono celular, ¿no? Pero totalmente diferente. Incluso la codificación de WhatsApp que hay, ¿no? Que todo el problema que supone, ¿no? Enfrentarse a eso, ¿no? Alguien que quiera enviar un mensaje a través y bueno, los mensajes de WhatsApp están codificados, lo cual digamos complica mucho más el hecho técnico de enviar un mensaje, ¿no? Bueno, es un tema que da mucho. Exacto. Carlos Gabriel, yo quiero agradecerte por estar en el programa en esta edición de hoy, y pues invítanos a los oyentes, bueno, yo siempre lo escucho, pero a los oyentes de aquí de Misterios del Anochecer, para que también formen parte de la familia de quienes siguen el podcast Protagonistas de lo Insólito, y alguna otra cosa más que quieras también agregar.
Sí, protagonista de lo insólito, como dice el nombre, hace honor al nombre, ¿no? Y quisimos hacer un programa, Miguel Pedrero y yo, en el que diéramos voz a los propios testimonios, ¿no? Algo que por ahí no es tan habitual, o por lo menos no se hace tan frecuentemente, ¿no? Entonces, protagonistas de lo insólito es abordamos temáticamente un asunto y ponemos de su propia voz los testimonios de las personas que han vivido esas experiencias, ¿no? También hay un poco de espacio para la reflexión, obviamente, pero el principal protagonista es el testigo, ¿no? Es decir, las personas que han vivido estas experiencias, ¿no? Y las hay de ovnis, las hay de muchos temas, ¿no? Más allá, anomalías, viajes en el tiempo. Bueno, tenemos 48 programas de temas muy variados hasta el momento. Así es, de viajes en el tiempo y también de lugares misteriosos allá de Galicia. Ya hablaremos en una próxima ocasión. Un gran abrazo, Carlos Gabriel. Muchas gracias por estar aquí en Misterios al Anochecer una vez más. Un abrazo, encantado. Gracias por invitarme. Amigos y amigas, hemos culminado con la edición de hoy de Misterios al Anochecer. Ya saben, si están en Radio Arequipa Internacional, estamos de lunes a viernes, minutos después de las 10 de la noche. Igual en la www.radioarequipa.com. Si están en el sur de Lima, los domingos a las 9 de la noche, de 9 a 10, en los 99.5 de Imperial 2. Si están en la región San Martín, sobre todo en ese corredor conocido como el Bajo Mayo, más o menos desde Pacaizapa, toda la zona de Tabaloso, Chanao, Pinto Recodo, Lamas, Tarapoto, Morales, y llegando incluso hasta la ruta rumbo a Picota, Chasuta, la cordillera Escalera, un poquito llegando hacia la zona del Pongo ya, nos sintonizan en los 96.3 de Radio Estación Lamas, y también en edenex.es, la radio del misterio, a través de lo virtual, ¿no? De la internet, y en Misterio Infinito Perú en YouTube, Misterio Infinito Perú en YouTube. Y si quieren dejar un comentario, puede ser por ahí, o también en mi Instagram, @Pedro Fernando en la radio, @Pedro Fernando en la radio, o @Misterio Infinito Perú. Yo soy Fernando Chapi Martínez y me despido de ustedes hasta la siguiente edición, sea mañana o sea en 7 días. Un gran abrazo, que descansen, chao.